Saludamos a los hermanos presentes aquí en la parroquia Santo Domingo de Guzmán en las Sierritas. En este día, 4 de agosto, vamos a participar ahora de la tercera conferencia sobre la Virgen María en preparación a la Semana del Congreso Nacional Mariano. Por eso también saludamos a todos los hermanos que se están uniendo a esta transmisión que realiza la página de la parroquia, pero que está siendo compartida por la página de la Arquidiócesis de Managua, por otros medios católicos. Agradecemos a Radio Católica, a Radio Estrella del Mar, a Radio María. Algunas de ellas transmiten en vivo esta conferencia, otros lo van a hacer en diferido en otro momento, igual que el canal católico. Así es que agradecemos pues a todos los hermanos que se están uniendo, que van a compartir esta reflexión, y de esta manera nos preparamos en la Arquidiócesis de Managua y en la provincia eclesiástica a vivir el cierre de esta hermosa y fructuosa peregrinación de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Hoy esta tercera conferencia coincide con el día dedicado en la liturgia de la Iglesia Católica a San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes. Por eso queremos saludar a todos los sacerdotes que también se unen a esta conferencia y junto con todo el pueblo de Dios, invitados por la Conferencia Episcopal, esta jornada también la dedicamos en oración por la santificación y protección de todos los sacerdotes. Vivimos momentos desafiantes y hoy más que nunca la oración es nuestra fuerza para encontrar la sabiduría, la fidelidad y la alegría para anunciar el Evangelio en todo tiempo. Así es que San Juan María Vianney bendiga, proteja a los sacerdotes en la provincia eclesiástica nicaragüense. Quiero invitar a los presentes a ponernos de pie para poner en las manos del Señor, por intercesión de la Virgen María y San Juan María Vianney y Santo Domingo de Guzmán, que recibió de la Virgen la hermosa misión de difundir el rosario, poner esta conferencia que sea de mucho fruto espiritual y pastoral. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias y te bendecimos esta tarde por estar aquí y unidos también a todos los hermanos que estarán siguiendo esta tercera conferencia de preparación al Congreso Nacional Mariano. Queremos, Señor, poner en tus manos a los sacerdotes del mundo entero y especialmente a los sacerdotes de esta provincia eclesiástica nicaragüense, a los señores obispos, para que tú, Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, nos des luz, sabiduría, fortaleza y fidelidad. También encomendamos esta jornada a la siempre Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, Madre de la Esperanza, a San Juan María Vianney, a Santo Domingo de Guzmán, para que esta palabra que vamos a escuchar sea una palabra que nos haga crecer en el amor y devoción a la Santísima Virgen María. Por eso decimos todos juntos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. María, Madre de la Esperanza, Madre y Reina de los sacerdotes, Madre de la Iglesia, Reina de la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Me da mucho gusto poder presentar no solamente a los aquí presentes, sino a todos los hermanos en Nicaragua y fuera de Nicaragua que a través de los medios católicos y las plataformas de comunicación de la Iglesia y de las parroquias, de los movimientos, al Padre Alfredo Quirós. Es un sacerdote español que ya lleva varios años aquí en Nicaragua. Él es miembro de la prelatura del Opus Dei y quiero agradecerle la disponibilidad al aceptar la invitación del señor arzobispo
para ser parte de estas 3 conferencias que se programaron en preparación a la semana del Congreso Nacional Mariano. Quiero aprovechar la ocasión para recordar que el próximo domingo el señor arzobispo en la catedral va a entronizar una imagen de la Virgen de Fátima y se nos ha invitado a que todas las parroquias también pongamos una imagen de la Virgen de Fátima durante esta semana y sigamos participando en todas las actividades que se han programado, oraciones, obras de caridad, reflexión, confesión, para disponernos a que el 13 de agosto como arquidiócesis podamos despedir con amor a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Dice el cardenal, la imagen de la Virgen nos visitó, ahora nosotros vamos a despedirlo con amor. Así es que recordemos que el momento culminante de esta semana del Congreso Mariano es en Catedral de Managua. 7 de la mañana iniciará una procesión del Colegio Cristo Rey a Catedral y en Catedral se celebrará la misa a eso de las 9:30 de la mañana. Y al final de esa misa, el señor arzobispo va a entregar unas réplicas de la imagen de la Virgen de Fátima que van a recibir las delegaciones de las diócesis de la provincia para ser llevadas a las catedrales de cada una de las diócesis de la provincia eclesiástica. Así es que con esta reflexión nos disponemos a vivir esa semana. Así es que gracias, Padre Alfredo Quiroz, y le damos aquí la oportunidad de iluminarnos en el amor a la Virgen Santísima. Como muy bien nos ha explicado el Padre Boanerges, esta es la tercera charla o catequesis como preparación al Congreso Mariano Nacional. La primera charla, que fue impartida en Diriamba por el Padre Juan Gaitán, llevaba como tema Santa María, discípula y servidora comunitaria. La segunda charla, que tuvo lugar en Masaya, impartida por Monseñor Miguel Mántica, versó sobre la historia de la devoción mariana en Nicaragua. Corresponde ahora a la tercera charla, catequesis o reflexión, que lleva por título María, Madre del Resucitado, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Se comprueba con estas iniciativas que la devoción a la Virgen y la piedad popular nicaragüense, tan ricamente expresada en tantas manifestaciones, sobre todo en torno a las fiestas solemnes de la Inmaculada y de la Asunción, pero también a otras advocaciones y patronazgos en ciudades y pueblos, esta devoción y esta piedad mariana en Nicaragua tiene su fundamento, que nos gusta y nos ayuda a considerar, meditar. Nuestra piedad se funda en la doctrina, en la sorprendente y esperanzadora redención de la humanidad obrada por nuestro Señor Jesucristo. Pretende esta tercera reflexión sobre María entrelazar esos varios elementos de doctrina y devoción, asomándonos una vez más a ciertos pasajes del Evangelio en donde se habla de María. La verdad es que esos pasajes son muy pocos y son muy breves. El segundo plano
que ella quiso ocupar en la vida de Jesús es también el mismo plano subordinado que ella ocupa en los textos de la Sagrada Escritura. Son pocos y muy breves, pero son de tal intensidad esos pasajes que podemos atrevernos a explayarlos con nuestra forma de pensar, con nuestro lenguaje común, con nuestra imaginación. Eso sí, ayudados por la gracia que siempre pedimos al comenzar nuestras meditaciones y suponiendo aquello que es realmente verosímil o aquello que se desprende de esos datos que nos ofrecen los evangelios. Escuché hace muy poco escuché de un profesor de teología que el verdadero teólogo es el que imagina más lo que Dios puede ser. Así que todos podemos ser teólogos cuando pensamos, cuando imaginamos, cuando contemplamos lo que puede ser Dios. Quiera Dios que estas reflexiones y los próximos días del Congreso tengan también una proyección sobre nuestra propia vida espiritual y que nos ayuden a un mayor conocimiento, a una más tierna y recia devoción y a una contemplación amorosa de la criatura más incomparable que ha existido después de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta charla, como dice el título, consta de 3 partes. María, Madre del Resucitado. María, Madre de la Iglesia. Y María, nuestra Madre, Madre nuestra, Madre mía. Comenzamos mirando a María como la Madre del Resucitado. Y es que el misterio pascual, es decir, la entrega, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el centro de toda la historia de la humanidad. Lo que es el hombre se describe muy bien en la Biblia, desde el principio hasta el final. La Biblia se abre con la enseñanza de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. El libro del Génesis. La Biblia, describiendo qué es el hombre, llega a su punto culminante con la muerte del Redentor en favor de todo el género humano y con la afirmación de que somos hechos hijos de Dios en el Hijo, según se expresa en la Epístola a los Romanos en el capítulo 8. Y la Biblia se cierra en el Apocalipsis con la visión de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, es decir, con la visión del triunfo eterno del hombre redimido por Cristo. Si la filosofía define al hombre como animal racional, la definición teológica del hombre nos la da la Biblia desde el principio hasta el final. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, el culmen de la humanidad es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la que somos hechos hijos de Dios en el Hijo, y termina con esa visión del Apocalipsis, con ese triunfo de la humanidad redimida por Cristo. Por eso, aunque muchas veces se hable, y más ahora, de un cambio de época,
Muchas veces se habla de que estamos cambiando de época. Ahora hay elementos claros, el COVID, la revolución tecnológica. Sin embargo, todos esos cambios no son más que anécdotas, si se puede hablar así, ante el verdadero cambio que ha sido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que afecta a la vida y a la muerte de todos y cada uno de nosotros. Ese sí que ha sido el auténtico cambio, nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. ¿Y María? María es la madre del Redentor, María es la madre del resucitado. La única persona que estuvo cabalmente unida a Cristo en la cruz fue María. La Magdalena y Juan y María de Cleofás y Salomé hacían lo que podían. Derrumbado como estaba su espíritu en la oscuridad de aquel Viernes Santo. Mientras los demás apóstoles, habiendo perdido la fe en su Maestro, no solo estaban ausentes del Calvario, estaban ausentes cuando se estaba realizando la plena redención del mundo, sino que además estaban encerrados por miedo a los judíos. Una madre, ante el cadáver de su hijo, suele rememorar todos los acontecimientos de su vida, desde la cuna en adelante. Así, de golpe, recordaba a la Virgen toda la vida de su hijo muerto, porque todo lo guardaba en su corazón, como repite el Evangelio varias veces. Desde el pesebre de Belén hasta ese momento de la cruz, María guardaba todo en su corazón. Y como suele ocurrir en ciertos momentos de especial intensidad, y ese momento lo era en grado máximo, todos esos recuerdos se le harían presentes de forma simultánea, sin un antes ni un después, como un golpe de vista y en un solo cuadro instantáneo, entretejido por las dos hebras de la ternura y el dolor. Cuanto más grande era la ternura, más grande el dolor, y viceversa. Cuando le clavaron la lanza a Jesús en el costado, Jesús no sintió nada porque ya estaba muerto. Pero fue María la que sintió su corazón traspasado, porque aquella lanza era la espada que había profetizado Simeón, destinada a ella. Y qué hondo le llegaba, hasta unos abismos nunca presentidos en su propia alma, porque su dolor nunca había llegado a ser tan grande. Sería muy penoso para ella observar el complicado descendimiento de la cruz. Terminada la operación de desclavarlo, ese cuerpo irreconocible fue puesto en su regazo. La piedad de Miguel Ángel. Ella, muy probablemente acompañada de la Magdalena, intentó lavarle las heridas hasta donde fuera posible. Por muerto que estuviera, ella era incapaz de dejar a su hijo en el penoso estado en que se encontraba. Era como si a fuerza de lavarle el rostro y de besárselo, pudiera él recuperar la belleza que le habían borrado los golpes de los verdugos. Pero aquella operación debía realizarse a toda prisa, porque se acercaba a la víspera del sábado, y la urgían Nicodemo y José de Arimatea. Qué dos grandes personajes a los que tenemos que estar muy agradecidos. ¿Quiénes eran ellos? Eran dos judíos influyentes que simpatizaban con Jesús, pero que hasta entonces habían temido manifestarlo en público por miedo a sus colegas del Sanedrín. Ahora, a diferencia de los apóstoles que habían sucumbido al escándalo de la cruz,
ellos dos se decidieron a dar la cara por él, como discípulos valientes de la última hora, y le prestaron esos valiosos servicios mortuorios, los que nadie sino ellos le podían prestar con ese cuidado, con esa dignidad, con ese decoro. El cadáver de Jesús sobre las rodillas y brazos de María, como si fuera un niño muerto. No pudo sino revivir en ella las evocaciones de Jesús recién nacido y la primera infancia en Judea, en Egipto, en Nazaret. Parecía que no terminaría nunca de abrazarlo y de besarlo hasta que Nicodemo y José medio se lo arrebataron a causa de la hora. Y cuando envolvieron su desnudez en una sábana y lo ligaron con las vendas y el sudario para sepultarlo, la violenta memoria de los pañales en la gruta de Belén dejaría a María casi sin aliento. Ni María, ni sus compañeras, ni ser humano alguno pudo presenciar la resurrección de Cristo. Porque la resurrección fue, para decirlo con pobres imágenes nuestras, como un relámpago de la gloria divina, que se infundiera de repente en sus restos mortales y lo colmara para siempre de una vida nueva, inmortal, celestial, y no obstante verdaderamente física. Misterio de fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Jesús resucitado al alba del primer día de la semana, nuestro domingo, llenó de asombro y de un gozo maravilloso a los primeros testigos de la resurrección, a María Magdalena, a María de Cleofás y después a los apóstoles en el cenáculo esa misma noche, luego a los caminantes de Emaús y a los pescadores de la segunda pesca milagrosa y por último a otros discípulos varios. ¿Y María? Los evangelios no cuentan de una aparición a su madre, porque los evangelios se limitan a los apóstoles, que serían los evangelizadores de su resurrección ante el mundo entero, tanto de palabra como por escrito. Pero aquella aparición filial se suele dar por hecho, aunque no salgan los evangelios. ¿Cómo no? ¿Cómo no iban a ser para María las primicias de su gloria? Hay antiguas tradiciones que la sitúan como la primera entre quienes vieron a Cristo resucitado antes de despuntar la aurora del domingo. Y ahora nos preguntamos en esta reflexión lo que sentiría ella en ese momento indescriptible. Yo creo que no aparecen en los evangelios porque no hay palabras para describir ese momento. Lo que ella había presentido oscuramente al pie de la cruz, sin forma precisa, es decir, como la seguridad de que la muerte de Jesús no podía ser un punto final, tomaba ahora la forma de una evidencia deslumbrante, el encuentro con su Hijo resucitado. Una luz amorosísima la envolvía toda entera, por así decirlo, en una aureola, en un nimbo, en la nube de gloria del resucitado, mientras él le susurraría al oído palabras indescriptibles. Era su Hijo, su propio Hijo, quien la abrazaba filialmente, como tantas veces en su infancia, en su juventud, pero no con la forma de existencia que había tenido hasta entonces, sino con otra que provenía de una dimensión distinta y más alta de la realidad. Pero sin embargo era tan hijo suyo como siempre, o más aún si cabe, porque ahora lo era en esa forma definitiva que cobraba su filiación y que pronto cobraría también su maternidad cuando ambos se abrazaran eternamente en la gloria, ya sin fatiga, ni llanto, ni sombra de muerte,
ni lágrima alguna, como relata también el libro del Apocalipsis. El abrazo de María con su Hijo resucitado. La muerte no había podido con quien era la resurrección y la vida. Una oración tradicional se lo recuerda así a la Virgen. Es lo que en el tiempo de Pascua rezamos, sustituyendo al Ángelus. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó como había dicho, aleluya. La capacidad de gozo de un ser humano corre pareja con la capacidad de dolor, y ambas con su capacidad de amor. Quien ama menos puede sufrir menos, pero también puede gozar menos. Tiene una vida disminuida. Quien ama más puede sufrir más, como María, pero también puede gozar más, como ella en ese instante sublime. No ha habido amor en la tierra que se asemeje al de María y Jesús. Por eso, si a los que pasábamos por el camino de la vida nos había preguntado ella unas horas antes si había dolor como su dolor, las palabras del libro de las Lamentaciones se aplican a María: miren si hay dolor como mi dolor. Ahora nos preguntaba ella, con la sola luz de su mirada, si había gozo como el suyo. No hay gozo comparable al de esta madre por su Hijo resucitado al tercer día. Pero damos un paso más. La alegría de la Virgen no consistió simplemente en recuperar vivo a su Hijo después de tantos dolores. Pensar así sería menoscabar su profunda comprensión del misterio de la resurrección. Sin duda, experimentó ella esa alegría humanísima de encontrarse con su Hijo que había sufrido tanto, pero inmensamente mayor fue su gozo, digamos, pascual. Ver cumplida de esa manera gloriosa la promesa de la Anunciación. Ver abrirse ante sus ojos maravillados la primicia de aquel reino de su Hijo, el reino mesiánico, que según le anunció el ángel en Nazaret, jamás tendría fin. Y ahora María contempla esa primicia de ese reino al encontrarse con su Hijo resucitado. En forma retrospectiva se le presentaba ahora la visión panorámica, completa, de la vida de Jesús y de su propia vida, desde la Anunciación hasta el presente. Se le presentaba como el despliegue del designio divino de la redención del mundo entero, de todos los que vendríamos después. No carente esa redención de dolor, pero colmada ya de un gozo y de esas primicias de la gloria. Y su oración de acción de gracias, que nunca le faltó antes, incluso en medio del dolor, se elevaba ahora al cielo con una novísima plenitud. El abrazo de Jesús resucitado con María, y un abrazo en el que ahí estábamos todos. En ese abrazo de María con Jesús resucitado estábamos todos y cada uno, abrazándose como diciendo: lo hemos conseguido. Hemos conseguido la redención, la salvación para todos. En ese abrazo indescriptible, ahí estábamos cada uno de nosotros. Sabemos que 40 días después, la humanidad santísima, Jesús resucitado, ascendió a los cielos, desde el Monte de los Olivos, junto a Jerusalén. Y entre los que estaban allí reunidos, presenciando esta última despedida suya, en forma de cuerpo glorioso, no se menciona expresamente a María, pero se da a entender su presencia. Porque varios versículos después en el libro de los Hechos vemos ahí a María, junto con todos los apóstoles y discípulos. De cualquier modo, mientras Jesús ascendía a lo alto, ella debió desear
en forma muy grande, concluir su vida en la tierra y estar siempre con su hijo. Ella debió susurrar con la seguridad de que aún el menor murmullo de su boca, de su alma, sería oído por su hijo: llévame contigo, llévame contigo. Sin ti, ¿qué hago yo en este mundo? Pero no. Le quedaba todavía una gran misión por delante como madre de la Iglesia, de esa Iglesia que comenzaba a dar sus primeros pasos. Pasamos entonces ahora al segundo punto. María, madre de la Iglesia. María, madre del resucitado, ese abrazo con su hijo, allí estábamos todos, y quédate un tiempo en los comienzos de la Iglesia. María, que había recibido al Espíritu Santo en Nazaret y así se convirtió en la madre del Redentor, la vamos a ver ahora, según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, recibiendo de nuevo al Espíritu Santo junto a los 12 apóstoles. Judas había sido sustituido por Matías. Y junto a todos los primeros creyentes, que serían unas 120 personas, que estaban esperando en Jerusalén la promesa que hizo Jesús de enviarles al Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo. Junto con el Padre les enviaremos al Espíritu Santo para que comenzara la etapa definitiva, que es el tiempo de la Iglesia en el que nos encontramos. Tiempo de Pentecostés, tiempo de la Iglesia, hasta la segunda venida gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos. Y allí estaba María, la madre de Jesús, la madre del Redentor, y ahora también la madre de la Iglesia. Podemos imaginar, hemos dicho que en esta reflexión entremezclamos la doctrina, la piedad, los afectos, la imaginación. Podemos imaginar que en alguna estancia de aquella casa grande, donde esperaba junto a algunas mujeres, sacó de algún pequeño baúl el vestido de fiesta, el mismo que usó el día de su boda con José. Un vestido de muchos colores y que estaba limpio, resplandeciente, como una joya, parecía nuevo. Y ya con todos recordaría: han pasado muchos años desde que el ángel me anunció que concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Estábamos en Nazaret, en aquella casita de adobes tan querida por José y por mí misma. Yo era casi una niña y acababa de moler el trigo en el patio. Nada más entrar en la casa, cuando aún tenía las manos blancas de harina y llevaba el viejo delantal un poco sucio, vi a Gabriel. Supe por él que el Señor se había fijado en la pequeñez de su esclava. El mensajero me llamó llena de gracia y Dios me tomó como esposa. Aquel día el Verbo se hizo carne en mis entrañas. Ahora el Espíritu va a regresar y tengo que recibirlo como una novia, con un vestido nuevo y limpio. Lo llamaré para que venga sin tardanza. Lo necesitamos. Se haría silencio y Pedro, siempre tan locuaz, solo pudo decir unas pocas palabras. Ahora somos tus hijos. Quédate con nosotros hasta que se cumpla la promesa del Maestro. Pocos días después llegó ese viento impetuoso, las lenguas de fuego. El día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo tuvo un profundo efecto transformador sobre los apóstoles. De cobardes los hizo valientes, de torpes para entender en sabios, de egoístas en sacrificados. Y aunque la Virgen ya estuviera llena de su gracia, a la altura de la Anunciación tal vez no había alcanzado todavía una noción completa del Espíritu Santo.
Pero esa luminosa mañana de Pentecostés, nadie tuvo nunca luces tan claras como ella para identificar a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Este que ahora se revelaba con lenguas de fuego y estruendo de huracán, era su esposo. Muchos motivos tenía ella para amarlo personalmente, y con él su intimidad había sido larga y creciente. No en vano había guardado esa presencia amorosa en su memoria y en su corazón. Pero ahora la colmaba el Espíritu Santo con esa plenitud. Y ella respondía con un amor cada vez más desbordante, al mismo tiempo que él, el Espíritu Santo, le hacía a Cristo más presente aún si cabe en el hondo de su alma. Ella no necesitaba una transformación como la de los apóstoles, pero el Espíritu Santo le dio entonces una creciente comprensión del misterio de su Hijo y aumentó más aún su tierno amor por los discípulos, cuyo número empezaba a multiplicarse sin cesar. El grado de comprensión que alcanzó María sobre el misterio de Dios uno y trino lo ignoramos del todo. Pero una cosa podemos afirmar, que su entendimiento sobre Dios, su Padre Dios, su Hijo Dios, su Esposo Dios, no lo alcanzó ni de lejos el más grande de los santos, de los místicos o de los teólogos de todos los tiempos. Nadie pudo tener las luces que a ella le fueron dadas de lo alto sobre el misterio de los misterios, el misterio de Dios uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es el misterio también de nuestra salvación. No olvidemos que nuestra salvación consiste en ser hijos de Dios Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Después de Pentecostés, no sabemos cuánto tiempo se prolongó todavía su vida terrena antes de su asunción, que vamos a celebrar una vez más, es la otra gran fiesta grande en el corazón de este mes de agosto, el día 15. Nuestra gritería chiquita. No sabemos cuánto se prolongó ese tiempo de su estancia en la tierra hasta su asunción, pero debió de durar lo suficiente para ejercer sobre la Iglesia, esa Iglesia que nacía, una honda maternidad espiritual. Eso es lo que le había encargado su Hijo desde la cruz. Mujer, ahí tienes a tu Hijo, refiriéndose al discípulo, a todos nosotros. Ella entregaría a la Iglesia el legado de su comprensión insuperable del misterio pascual, tanto de palabra como por el poder de su plegaria, es decir, por su temprana intercesión en favor de los primeros fieles cristianos. Y llegamos así al tercer punto de esta reflexión. María, Madre nuestra, Madre del resucitado, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, Madre de los discípulos de su Hijo, Madre mía, Madre de Dios y Madre mía. Y en este punto pues nos identificamos, como no, con Juan, el discípulo joven, el discípulo amado, el discípulo predilecto. Pensemos que cada uno de nosotros, porque para Dios somos únicos e irrepetibles, somos también predilectos. Y tal como había dispuesto Jesús desde la cruz, Juan apóstol recibió a María en su casa. Y si bien ella no ignoraba los hechos principales y las líneas maestras del ministerio público de su Hijo, cuyo eco le habría llegado siempre a Nazaret, aunque las comunicaciones entonces no son como las de ahora, pero se corría la voz.
y le llegaría a Nazaret todo lo que se decía de su hijo. Pero era muy distinto ahora con Juan, conocerlo todo al detalle, de labios del propio Juan, que fue testigo presencial, y probablemente se lo haría repetir una y otra vez, en pausadas pláticas, como gusta aquí en Nicaragua, en tiempo de calor, en una mecedora, en la puerta de la casa, ahí tranquilamente platicar. Pues nos imaginamos a María y a Juan platicando, no cansándose nunca de oír contar una y otra vez el sermón de la montaña, la oración del Padre Nuestro, la pesca milagrosa, aquella multiplicación de panes y peces para miles de personas, el perdón de toda clase de pecadores, la curación de toda clase de paralíticos, ciegos y leprosos, la tempestad calmada, el argumento de las principales parábolas. Juan es también el discípulo teólogo, el que más penetra en la predicación del Maestro, de nuestro Señor. Y por supuesto también le contaría de la gloria de la transfiguración en el monte Tabor, o de la resurrección de Lázaro, o el largo discurso de la última cena, aunque yo me imagino que María andaba muy cerca, quizá detrás de una celosía también, escuchando ese discurso de la última cena, donde promulgó el mandamiento nuevo. Qué grabado quedaría en el corazón de María ese mandamiento nuevo: que os queráis, que os améis unos a otros. María, maravillada y agradecida por esos relatos de Juan, le contaría a su vez lo que el apóstol solo pudo conocer de sus labios: la embajada del arcángel Gabriel en Nazaret, la visita a Isabel, la boda con José, los acontecimientos de Belén, la adoración de los pastores y de los magos, el anuncio del anciano Simeón, la huida a Egipto, la pérdida del niño en el templo y todos los años de la juventud de Jesús en Nazaret. Y aunque todos nosotros conocemos esos eventos a través de los 4 evangelios, algo muy distinto y maravilloso sería poder asomarnos, y es lo que estamos haciendo con estas reflexiones, poder asomarnos a ese rincón y acertar a oír ese intercambio de relatos con las voces de ambos, de María y de Juan, enriquecidos por la calidez del testimonio directo y por la luz retrospectiva de la resurrección de su protagonista. Además, Juan, igual que su hermano Santiago, llamados por Jesús Boanerges, los hijos del trueno, Juan tenía un carácter impetuoso, iracundo, que más de una vez había merecido de Jesús una regañada. Sin embargo, ya anciano, su predicación por excelencia, llena de ternura, era la del amor fraterno, el mandamiento nuevo. Qué cambio de Juan a lo largo de toda su vida. Y entre ambos extremos, del enojo y de la dulzura, entre ambos había ocurrido el misterio pascual, la venida del Espíritu Santo, con todos esos efectos transformadores, removedores. Pero en ese cambio de carácter de Juan, nosotros no podemos dejar de ver además, en forma progresiva, la pedagogía suave y eficaz de María, que enseñó maternalmente a Juan a moderar la intemperancia de su carácter. Y es lo que María también hace con cada uno de los discípulos de Jesús. Y Juan, como sacerdote que era,
recibió la primera ordenación sacerdotal. Hoy que estamos celebrando al patrono de los sacerdotes, el santo cura de Ars. Juan, como sacerdote que era, y teniendo a la Virgen bajo su cuidado filial, podía agradecerle ahora tantos bienes que de ella había recibido de una forma singularísima, la mayor que pudiera imaginarse. ¿Cómo podía agradecer Juan todos los favores que había recibido de María? Celebrando para ella la Sagrada Eucaristía, dándole la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, que ella recibiría de sus manos con la más profunda pureza, humildad y devoción. Antes había recibido ella a su Hijo en su corazón por la fe y en su seno materno por la encarnación. Ahora lo recibía de forma sacramental, real, y lo recibía con la más rendida acción de gracias. Bajo otro modo de ser, era el mismo, el propio Jesús. ¿Acaso aquellas misas, acaso aquellas comuniones no eran como acoger de nuevo en lo más hondo de su ser al Dios que un día se había hecho hombre en sus entrañas de madre, al Verbo encarnado y ahora sacramentado? Con cuánta razón la invocamos a ella cuando nos preparamos para recibir la comunión, que es el centro mismo de nuestras vidas. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió vuestra Santísima Madre. Como comprobamos, queridos hermanos, es una dulzura. No nos cansamos de agradecer a Dios mirando a María, contemplando a María, meditando con María, lo más esencial de nuestra vida, festejando con María. Madre del resucitado, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Que estas meditaciones o catequesis sean una forma clara de vivir la esperanza. Gracias, Trinidad Santa, porque tu providencia dispuso que los pasos de Nuestra Señora de Fátima, la Virgen Peregrina de Fátima y Madre de la Esperanza, nos den aliento, luz y gozo a todos los nicaragüenses. Que así sea.